¿Cómo están todos? En contraste con el discurso durante la instalación del nuevo periodo legislativo y las altisonantes palabras de Lina Garrido, que no se distinguieron en nada de las pronunciadas por Polo Polo en la instalación anterior, lo que escuchamos entonces fue más de lo mismo, palabras vacías con intención política, sin altura argumentativa y con la mentira como objetivo. Jamás votarían por Petro desde Cambio Radical. Hoy hagamos un verdadero contraste. Recordemos aquel discurso anterior y pongámoslo al lado de lo que ocurrió en Cartagena durante la inauguración del buque hospital Bencos Biojó, construido totalmente por la Armada de Colombia y la Industria Naval Nacional a través de Coctemar, con ingenieros técnicos y mano de obra colombiana. Mientras en el Congreso insultaron y abuchearon al presidente con gritos por parte de la oposición, en la Armada Nacional no solo le rindieron honores como jefe de Estado y comandante supremo, sino que fue ovacionado por sus palabras y por la entrega de esta obra de soberanía y salud pública. Sin ser una réplica cualquiera, este discurso representa un compromiso real y tangible con la gente del Pacífico colombiano, un barco de 39 metros de eslora y 9.5 metros de manga, equipado con helipuerto, consultorio de ginecología, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes y telemedicina, diseñado para llevar atención a comunidades apartadas del litoral pacífico. Así les entrego al presidente. Escuchémoslo. Honores al señor presidente de la República de Colombia. Con vista a la derecha, puerta arriba, ¡ar! La conmemoración de la batalla 212 es el año, hace que aquí me enseñaron, uno va aprendiendo, uno debe aprender hasta el último segundo de la vida, porque siempre... Obviamente hay cosas, la mayor parte de las cosas no las conoce uno y la vida se convierte en un experimento de aprendizaje permanente. Eso hay que incluso irradiarlo como una forma cultural, siempre intentar aprender hasta el último momento. Y me enseñaba la Armada que esta batalla que se conmemora hoy, la de Maracaibo, batalla naval, puede ser considerada, la historia no lo ha hecho, porque la historia colombiana oficial, llamémosla así, la que se ha construido a partir de textos oficiales, premia unas cosas, silencia otras. Y a veces incluso la frase aquella de la historia la hacen los vencedores es muy cierto, hasta que leyes propias de una ciencia como la historiografía, etcétera, profesionales, hombres y mujeres, van investigando, van horadando, hasta que van apareciendo cosas que no se conocían, y que no se tenían como parte de la historia. Y saber de la historia, el gobierno de Santos y el gobierno mío han transmitido a través de la ley la imperiosa necesidad de volver a estudiar historia. Es fundamental porque sin ancestros, sin reconocer ancestros, sin saber qué les pasó, no solo a escala familiar, sino a escala social, cultural, la historia de un país, de dónde venimos, porque todos aquí, también he aprendido eso, todos aquí, ninguno tiene lo que llaman sangre pura, eso no existe, y menos con otros colores diferentes al rojo. Lo que existe, y sobre todo en Colombia, es una mezcla de sangres que son parte de la construcción de una historia que, según las nuevas ciencias, se remonta ya a 20.000 años por las mediciones que se han hecho científicamente de Chiribiquete, allá en la selva, junto a San José de Guaviare, donde tratamos de que la pista sirva para recibir aviones grandes, porque eso hay que conocerlo por parte de la humanidad misma. Pues debe ser uno de los grandes centros de atracción del conocimiento humano, científico y turístico, porque allí en medio de esos pájaros y de la exuberancia de la selva amazónica en peligro, hay unos murales inmensos de artes que hemos aprendido que durante generaciones de las personas que allí habitaron se fueron construyendo, de tal manera que hoy lo que encontramos es, le llamo así, la capilla del Sistina del arte rupestre, quizás de los más grandes del mundo es posible, y que nos demuestra
Ese es el gran mensaje de ese tipo de arte en ese lugar, cuando no existía aún la selva amazónica, al parecer, por las pinturas que hay allí de cacerías, los animales, etcétera. Es la demostración de que nosotros venimos de antes. Nosotros no nos descubrieron, no nos conquistaron en realidad, aunque hubo armas, etcétera, y guerras y exterminio y genocidio en esas épocas de hace 5 siglos. El que hayamos vivido hace 20,000 años y esa sangre de esas personas esté entre nosotros, sean parte de nuestros ancestros, pues nos debe hacer orgullosos, porque hacer arte hace 20,000 años es una de las vanguardias de la humanidad. No lo pueden presentar muchas regiones del mundo, los seres humanos no eran muchos en aquel momento, hace 20,000 años, y Colombia ya era lo que se llamaba hoy Colombia, ya era un foco de cultura mundial, con otros pocos lugares. En Brasil hay otro lugar similar que tiene 30,000 años de antigüedad, y seguro había un pueblo que en los ríos amazónicos se comunicaba, se trasladaban, una cultura allí que aún está por descubrir. Algunas ciudades en medio de la selva han venido apareciendo en Ecuador, en Brasil, pero lo importante de esto es que somos antiguos, somos ancestrales. ¿Quién nos puede decir que somos ilegítimos en recorrer América? Somos más antiguos que cualquier inmigración reciente de cualquier tipo de Europa, sea anglosajona, sea latina, o las traídas a la fuerza de África, que Cartagena fue uno de los lugares de la esclavitud, y aquí un barco conmemora precisamente el hospital, el nombre del primer libertador de América, que no fue Simón Bolívar, ni los precursores de Simón Bolívar, sino que fue un hombre de piel negra, que era un príncipe, al parecer, historia también por descubrir, traído a la fuerza, y que aquí, por su cultura, su capacidad de liderazgo, logró convencer a quienes trabajaban a la fuerza al lado de él, y salieron, se escaparon, rompieron cadenas, rompieron esposas, rompieron cepos, y fundaron lo que hoy se llama San Basilio de Palenque, y ese es el territorio, el primer territorio libre de América, a unos kilómetros de aquí. Que ministro, algo hay que hacer, lo hemos vuelto municipio, era una vereda, un corregimiento, allí ya hay grandes centros de la cultura, etcétera, pero yo creo que falta mucho más. Y este barco que hoy lanzamos a la mar, llamado Bencos Biojó, que va al lado Pacífico, al Océano Pacífico, hay una diferenciación cultural entre las personas afro que están en el Caribe, sus descendientes, y las que están en el Pacífico. He venido también aprendiendo eso. Y quizás el nombre de Bencos Biojó allá no sea tan importante como aquí en el Caribe, porque se trata de un cartagenero, no nacido aquí, pero se trata del primer libertador de América, con gente de Cartagena que fue capaz, quizás las primeras en toda América, de gritar libertad en medio de la esclavitud. Precisamente así es la dialéctica. Gente esclava que se vuelve su contrario, seres libres. Bien, yo me voy extendiendo, pero esta diversidad de la que estaba hablando y esta antigüedad de nuestras sangres, mezcladas obviamente con sangres que al parecer, y este es un tema científico a explorar en Colombia, vienen de muchas partes del mundo. Aquí llegaba gente que ya traía sus propios ancestros mezclados por la historia. Ha hecho que tanto nuestra naturaleza como la humanidad que habita esa naturaleza en Colombia seamos atractivos científicamente por nuestro genoma, el genoma natural de las especies. Somos el segundo país en biodiversidad. Si fuese esta la Gran Colombia, seríamos el primero. Por algo, somos el cuarto en el mundo en atraer especies nómadas de animales. Y no pensaba yo tanto en eso, pero lo he aprendido gracias a lo que me explicaron los jeques de Dubái. Nuestra historia de tanta mezcla
hace que también seamos muy interesantes científicamente, porque en nuestro genoma se encuentran los genomas de buena parte de la diversidad humana del planeta. Es decir, nosotros mismos somos también una diversidad profunda. Y la diversidad, al marcar nuestra naturaleza, tanto la natural como la humana, pues hace de esto nuestra mayor riqueza. Por eso están buscando llevársela en forma de transmisión a través de la fibra óptica. Eso ya tiene que ver con la inteligencia artificial y las vanguardias tecnológicas de hoy. Y por eso la soberanía hoy consiste en que eso no se puede ir sin nuestro permiso. Y obviamente en los actuales momentos se llama eso soberanía digital sobre los datos. Ojo, cualquier funcionario firma y comete una tropelía por pura y simple ignorancia. La riqueza de hoy está en los datos y no es simplemente en nuestros nombres, número de cédulas, etcétera, en el genoma. Y entonces la soberanía hoy pasa porque esos datos se guardan aquí, se cuidan aquí, se investigan aquí, y si hay que hacer, digamos, me decía el jeque, y ustedes no han llevado tejido humano a Marte, y nunca entendí qué era, ahora sí lo entiendo. Es la forma como la humanidad en un futuro, que ojalá superando sus conflictos y los problemas actuales, sus diferencias, pues obviamente se puede expandir. Estos se han burlado mucho y me han echado muchas groserías, pero la ciencia va hacia allá. Veremos si la historia va hacia allá. Explorar nuestra diversidad, por tanto, que es la base de la bioeconomía, es fundamental. Y aquí, que solo estamos botando metales al mar, es lo que se ve, pero también aquí hay unos intestinos, fibra óptica, unas embarcaciones más que otras. Entre más compleja la embarcación, más fibra óptica hay. A diferencia de hace unas décadas, el poder militar incluso no está en el acero, sino que está en la matemática que va adentro. Y este es otro tema que he querido irradiar dentro de la fuerza pública. Es la fibra óptica que va adentro, porque dentro de esa fibra va una sangre que se llama información, matemática, vuelta matemática en algoritmos, y es lo que determina el poder militar del barco. Si puede defenderse de otro tipo de matemáticas que lo pueden atacar, etcétera. Cómo se pilotea cada vez más a través de las matemáticas. Este barco hospital debe tener eso, porque no es la simple atención humana de una enfermera, de una médica que hay allí en las poblaciones pobres del Pacífico, que se pueden enriquecer, es a partir de que el Estado ayude. Pero si ahí puede haber comunicación, fibra óptica, aparatos que van elevando la calidad de la atención médica que se va a brindar a la población, en su mayoría afroindígena, del litoral pacífico, que como todos sabemos hoy todavía conserva, por la exclusión que ha vivido, el primer lugar en exportación de cocaína. La Armada nos ha ayudado en esta tarea. Quizás es la fuerza pública que más hace en este frente. De los 2.333 toneladas de cocaína que se han incautado en este gobierno hasta la fecha, bueno, ya hace unos días, 1.362 las ha incautado la Armada. De dos maneras, aquí, en este puerto incluso, o con inteligencia en las rutas incluso internacionales o en los puertos a donde llega ese producto que las decisiones mundiales han dicho que son ilícitos. Yo critico mucho esas decisiones mundiales, pero no las puedo cambiar. Entonces, en esa medida, la Armada ha logrado uno de los, quizás hoy, habría que hacer esas cuentas bien, es la fuerza pública armada del mundo con más capacidad en incautación de sustancias ilícitas. Y a veces nos echan groserías por allá, pero esa es la realidad. Aquí, incluso este esfuerzo que desde trabajadores mental y físico, haciendo este buque, ARC, 24 de julio, sí, porque aquí tengo,
Este esfuerzo físico de colombianos, colombianas, trabajadores, ingenieros, ingenieras, etcétera, es una ayuda a los Estados Unidos y al mundo. Nosotros ayudamos a la sociedad de los Estados Unidos y los ayudamos con este tipo de cosas y otras. La más valiosa de todas, con vidas humanas que terminan en las acciones contra este tipo de tráficos, muertos, colombianos y colombianas civiles y militares, que ya suman entre todos los latinoamericanos 1 millón de personas asesinadas. Y la mayor parte de esa cantidad es de colombianos y colombianas. Eso es una ayuda invaluable, porque esa muerte se debe, en primer lugar, a la codicia, pero en segundo lugar, a la lucha que esa codicia se desata en muchas regiones de Colombia, en muchos lugares de Colombia. Y entonces, ¿eso qué es? Para que sea tratado de manera vilipendiada por algún sujeto que no conoce de la historia ni de lo que pasa en Colombia. Nosotros aquí ayudamos a los Estados Unidos, a Europa y ahora a Australia, y cada vez se abre más el espectro geográfico, a que sus sociedades no enloquezcan, porque masivamente, al parecer, por la falta de afectos que generan ese tipo de sociedades, pues van conduciendo al ser humano a enfermedades psicológicas que llegan hasta la muerte. 100,000 casos en los Estados Unidos por algo que ojalá por aquí no pase, que es el fentanilo. Esa ayuda debe ser valorada, y la fuerza pública, cuando se reúna, y los funcionarios civiles con funcionarios de otras sociedades, tiene que resaltar esto. Es que no nos están ayudando, somos nosotros los que ayudamos. Punto. Porque allá no mueren, aquí sí. Y la vida humana es lo que mayor valor tiene, no es el dólar. 170 millones de dólares nos lo pueden quitar, sí. Pero si iban a las propias empresas de los que nos regalaban el billete. Eso nos da ayuda. Y muchos colombianos y colombianas se robaron ese billete también. Pero eso no ha tenido un efecto, una eficacia en la intención de que Colombia pueda salir de la violencia o los Estados Unidos se puedan ayudar desde Colombia en sus problemas sociales conflictivos que como toda sociedad tiene. No nos metemos en la política interior de ellos, pero no se puede desmeritar. Oiga, que Colombia está ayudando a los Estados Unidos a que su sociedad no enloquezca más. Y si ellos ayudan, pues nos estamos colaborando. No es al revés. Colaboración es como la humanidad puede salir adelante. Si se colabora, si se ayuda. Y América Latina tiene además una ayuda más importante, que es descarbonizar la matriz energética de los Estados Unidos, pero de eso no voy a hablar aquí. 2.148 narcotraficantes han sido capturados en Colombia, en este gobierno. Lo que yo más hago en mi oficina es firmar extradiciones, aburridamente, porque no me causa placer. Y ahí llega el 40 cada día, 20, y llevan 2.148. ¿Se acaba el narcotráfico con esto? Pues hasta ahora no. Hasta ahora consumen más. Y entonces aparecen más narcotraficantes, y ya no son colombianos. Muchos de los capturados ahora son albaneses, franceses, alemanes, españoles, italianos, croatas, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con este mercado? Que en lugar de ser regulado y controlado, disminuido, lo que se está es expandiendo en el mundo. Sin embargo, este gobierno, ustedes y yo personalmente, porque tengo que firmar, van 2.148 narcotraficantes capturados. Algunos se reúnen, ojo, por aquí, por allá, y trazan planes para mirar cómo se rompen las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, pensando que el presidente colombiano, en la rabia, pero yo me controlo, no firmo más extradiciones, que podría, porque la Constitución me lo permite. No firmo más extradiciones. Y la verdad, ni nos sirve firmarlas, ni no nos sirve no firmarlas. Porque el problema ya no está ahí en esas capturas. El problema está en Colombia, en que los campesinos no siembren hoja de coca. Y eso implica, es una transformación social en los territorios donde se cultiva hoja de coca. Eso lo hemos aprendido desde hace tiempo,
pero es difícil producirlo porque el mismo Estado colombiano, el gobierno nacional, tiene una serie de inercias que llevan el dinero público, el de los impuestos, a los sectores que más dinero tienen en Colombia. Y entonces todo va para Bogotá, todo va para Medellín, para etcétera. Y donde están esas hojas de coca no reciben la carretera. Imagínense, voy a poner un ejemplo. El Quibdó Chocó, que no tiene que ver con la hoja de coca, pero Quibdó Medellín. La carretera vale 180.000 millones de pesos, la obra completa. Y cuando uno va en vías donde hacen la obra, entonces han puesto para el presupuesto del año entrante 5.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿qué irracionalidad es esta? Entonces la obra divide 180.000 por 5.000 y le da un tiempo casi de 180 entre 5, como 20 y pico años, 20 años. Entonces la gente de Medellín, no, la gente de Quibdó, ¿qué va a pensar? En 20 años ya muchos se han muerto, esa obra no es para Quibdó. Y es un mensaje fatal del gobierno, porque al aprobarse así, uno le está diciendo a unas regiones, ustedes logran tener estas cosas, pero estas otras regiones no. Y ahí viene el problema. Bueno, pero ese es un tema de debate, no voy a traerlos. Hemos acabado 589 máquinas que son las dragas, los dragones, para la extracción del oro. Esto ha sido siguiendo una tesis mía, y es que si nosotros golpeamos la economía ilícita pueda disminuir la violencia. Entonces, ¿la tesis ha sido cierta o no? Pues hay que mirarlo en las cifras, que son temas ya de mayor análisis. Golpear las economías ilícitas de tal manera que sientan el golpe permite desfinanciar la actividad violenta en el país. El resultado es ambiguo. La violencia, la tasa de homicidios en Colombia, si cogemos eso como indicador, nos muestra que la mayoría de los municipios no tienen homicidios. Entonces hay una Colombia en paz. Pero nos muestra que se localiza el homicidio en otras regiones de Colombia. En algunas decrece, hemos tenido éxito, en otras, por ejemplo, Nariño, casi en todos los delitos, pero en otras crece. Me voy a una estadística que me sorprendió. Montería tiene hoy una tasa de homicidios, ojalá esté bien la estadística, de 4.1 homicidios por 100.000 personas. Eso es como en Europa. Montería. Entonces ahí algo pasó, que no necesariamente es bueno, pero ahí algo pasó. Bogotá, que era la que venía disminuyendo desde todas estas décadas, saliendo bien, entonces ahora aumenta. No, desde abajo aumenta. Tunja, entonces es la ciudad más pacífica de Colombia, ¿cierto? No me acuerdo el indicador. Un homicidio por cada 100.000 habitantes. Eso es como Japón. Pero si uno se va a Cúcuta o a Tibú o a Cartagena, entonces uno se encuentra con que es diferente completamente. ¿Y qué los hace así? ¿Que por qué? Porque Cartagena es un puerto, porque Barranquilla es un puerto, porque Santa Marta es un puerto. Ahí acabamos esta mañana de incautar una tonelada de cocaína que baja por la Sierra Nevada, a lomo de mula, supongo. Entra a una ensenada de esas, se va hacia Haití, venía yo diciendo que el tema está en Haití, y logran con la DEA coger una tonelada en una isla de Haití. Entonces, la violencia colombiana está subiendo, es donde las rutas del narcotráfico, la producción de cocaína y la exportación de cocaína hacen presencia. Y entonces es una parte de la geografía. Ahí es donde yo creo que si se afecta la producción, el transporte y la exportación y la llegada, podemos ir dominando mejor la situación. Tesis. No digo que sea la verdad absoluta. Por eso le he pedido a la Armada que asuma la administración de los aeropuertos en lo que el Estado le corresponde, de puertos. El aeropuerto de Bogotá es un puerto, pero no le correspondería a la Armada. Que la asuma, pero se están demorando los señores de la DIAN meses en tomar esta decisión, y así no sirve, porque es un peligro el que las organizaciones contrabandistas, sobre todo, que usan los puertos, sale cocaína, entra contrabando, entra armas, pues se alisten y lo que hagan es penetrar la Armada, y no logramos el objetivo y ponemos una institución en peligro, porque eso tiene que ser por un tiempo breve.
simplemente para que no logren coordinarse y entonces el contrabando baje. Preguntan, yo tengo una fuerte discusión política con los gobernantes de Antioquia, pero me resulta que el dato de crecimiento industrial de Antioquia resultó exageradamente buenísimo, 7,5% real, y ahora que salieron de pobreza, pues imagínense, es de los que más disminuye pobreza, Medellín, donde dicen que yo no quiero. Y este dato de crecimiento industrial tiene que ver es con el crecimiento de las confecciones, cueros, etcétera. Y eso crece es porque cogimos el contrabando. No lo cogimos porque no lo soltaron, pero estaba relativamente controlado. El contrabandista más grande de Colombia, y eso hizo crecer parcialmente la industria. Entonces el problema está en puertos. El poder controlar los puertos se nos vuelve una tarea de seguridad nacional. Y es un tema de fuerza pública, no de contratistas privados. Dejo esto aquí porque ya estamos inaugurando nuestros barcos. Al ministro Jaramillo le agradezco su idea. Toca un barco fluvial también para los ríos amazónicos y de la altillanura, y para este caso los puertos, los pueblos costeros, Caribe, ojalá, y Pacífico, que empiezan a tener una atención primaria y preventiva que está dentro de nuestra idea de la reforma a la salud. Tampoco lo meto en el debate, pero esto es eso. ¿Cómo llega personal médico hasta el último rincón de Colombia, hasta el último lugar más remoto? Un médico, una médica, a ver cómo está la familia, y a determinar y a diagnosticar, y si es del caso, atender. Y si es peor el caso, pues llevar. Y este barco tiene esa finalidad. Esto hace parte de nuestro modelo de atención preventiva y primaria, que tiene una inversión pública en este gobierno que suma la de los 3 gobiernos anteriores todos juntos. Porque no se creía en la salud pública, no se creía en la prevención. Los datos que presenté en el Congreso de la República, preliminares, muestran una caída de las tasas de mortalidad y morbilidad de manera importante en niños, niñas, causas de desnutrición, causas generales, madres, mujeres embarazadas, fetos y personas adultas en las enfermedades crónicas, que caen un 12% desde el último año del gobierno de Duque a la fecha. Luego, el modelo preventivo está dando resultados. La crisis de la salud no es una crisis de la salud, es una crisis de las EPS, que es diferente. El barco que aquí se tira entonces tiene que ver, primero, con la ayuda que le hacemos a Estados Unidos para que no enloquezca su sociedad, y segundo, con la ayuda que hacemos a los pueblos más excluidos de Colombia para que atiendan a su población desde el punto de vista del derecho a la salud. Y el tercero va para San Andrés, donde también tenemos un grave problema, y es que la juventud sanandresana, encerrada ya porque no llega un buen cable de fibra óptica y los servicios de internet son malos, podría moverse en el mundo sin salir de San Andrés. No tiene más opción que ser pilotos de mar, llevando cocaína a Estados Unidos. Ya hay 400 presos y hay un número indeterminado de jóvenes sanandresanos y de Providencia desaparecidos, porque las mismas mafias matan al piloto porque conoce la ruta. Entonces el trabajo sobre San Andrés y Providencia debe ser mucho más intenso de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, el tema de la administración de puertos desde el punto de vista estatal debe pasar a la Armada, ojalá. Hoy hemos tenido aquí y en estos 2 días una discusión. Ningún marino de Colombia, ningún ciudadano de Colombia, ningún funcionario público de Colombia, nada que sea de Colombia puede ayudar a un genocidio en el mundo. Nosotros no estamos para eso. No podemos ayudar a que tiren bombas a 20.000 niños asesinados en Gaza. La Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional, cuyas leyes constituyentes hacen parte de la ley colombiana y de la Constitución colombiana, han dicho que el que tira las bombas es un señor criminal de guerra, que si toca piso colombiano debe ser puesto en el acto, general Triana. Todos los que esos
tribunales de los cuales hace parte Colombia digan que son criminales de guerra, si pasan por aquí, que no pasarán, pero si pasan, capturados. Criminal de guerra es el peor delito que puede haber como criminal contra la humanidad. Y no somos nosotros los que hemos juzgado, es la justicia internacional, que es parte de la Constitución de Colombia. Esa es la norma de normas. Y en esa medida el tratado que firmamos también y que es ley de Colombia, no yo en mi gobierno hace mucho tiempo, que es el GATT, Tratado de Comercio, que es fundador de la Organización Mundial del Comercio, OMC, rectora del comercio mundial, en su título, en su artículo 21, a ver si me acuerdo bien, literal B, número inciso 3, dice que si hay situación de guerra y tensión internacional, puede el Estado cambiar los contratos comerciales. Y eso es lo que hay hoy. Porque una declaratoria de un señor jefe de Estado vuelto criminal de guerra y una situación indudable de tensión internacional y de guerra y de genocidio, entonces me habilita a través del capítulo 21, literal B, inciso 3, a cambiar contratos comerciales. No sale una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y asumo la responsabilidad de contratistas de antes o de hoy, o de mañana, porque el carbón todavía tendrá un tiempo de vida, se le agota en el mundo. Pero mientras eso sea así, a Israel no sale una tonelada de carbón, es una orden. No somos cómplices de genocidas. Algún día el pueblo de Israel cambiará eso, habrá cambios, volveremos a encontrarnos, habrá embajada, nos abrazaremos, ojalá. Pero mientras estén tirando bombas contra personas inocentes por 100.000 muertos, háganme el favor. Entonces Colombia no es solidaria con eso, porque se nos llenaría el alma de energía negra y no podríamos resolver ni uno solo de los problemas colombianos, que muchos es que tenemos. En mi orden, almirantes, Cubides, usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, comandante después de mis órdenes. Esa es la orden. Yo sé que un funcionario, mi exministro Reyes, metió una trampa, pero en un decreto. Lo hizo ¿por qué? No tengo ni idea. ¿Se volvió un cómplice del genocidio? Sí, porque uno puede ser cómplice moral. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial nos enseñó qué es eso. Pero ningún colombiano hijo de Bolívar, ninguna colombiana hija de Policarpa, puede ser cómplice de un genocidio. Mi exfuncionario lo fue, pero un decreto no quita una ley, y menos cuando es del bloque de constitucionalidad. Por eso la orden la puedo dar sobre bases normativas que ya tendrán que ver cómo tumban, porque siempre habrá amigos del genocidio, pero es mi orden y la doy con la fuerza de mi alma, que Colombia no se ensucia en ese tipo de aventuras. Bueno, dejo ahí aquí hay notas que tenemos que hacer una reunión ahora y no sé si podamos, entre otras, pero tenemos que definir el presupuesto del año entrante de defensa. Y ahí Santos tiene razón citando a israelí, el amor está en el presupuesto. Entonces, si estos desarrollos no están en el presupuesto, no hay, ¿cierto? Se paralizan. Si no logramos poner en el presupuesto universidades para la fuerza pública, pues no hay. Si no logramos poner el que se gane un salario mínimo en el caso de los soldados regulares y patrulleros y otros, pues tampoco va a haber, es ahora que se define. Si no logramos que la atención central de la actividad de la fuerza pública vaya hacia la destrucción de los grandes capos, que son los dueños de la violencia en Colombia, pues no habrá destrucción de grandes capos. Entonces la definición del presupuesto se vuelve una materia estratégica y es la tarea que ahora nos convoca, porque ya se nos agota el tiempo para hacerlo. Gracias por haberme escuchado y muy amables. Honores al señor presidente de la República de Colombia. Con vista a la derecha. Puerta arriba. ¡Ar!
Que este buque hospital, símbolo de capacidad, soberanía y compromiso, sea faro permanente para la salud y el bienestar de los colombianos. Soy Álvaro de Jesús en Estrategias de Comunicación. Comparta este video, déjeme su like, su valioso comentario, eso sí, por favor, con respeto, y no olvide de suscribirse a mi canal y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.